nosotros, para que Dios nos acepte por completo y nunca vayamos al castigo eterno. En el libro de Marcos 15:20 dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El Gólgota estaba justo afuera de las murallas de Jerusalén. Dice el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Las mujeres preparaban esta bebida como una misericordia para ayudar el dolor de los que estaban crucificados. La mirra era la savia de un pequeño árbol y chaparrito. En Marcos 15:24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. A Jesús lo clavaron en las manos y en los pies sobre la cruz de madera, luego lo pusieron en una posición vertical. ¿Se acuerdan de que Jesús dijo a Nicodemo que así como Moisés levantó el asta de la serpiente de bronce en el desierto, así Jesús, el libertador, también tendría que ser levantado para que los pecadores pudieran ser salvos del castigo? Jesús fue clavado en la cruz y levantado a la manera que él lo había dicho. Cerca de 1000 años antes, Dios había guiado al rey David a escribir que las manos y los pies del libertador iban a ser horadadas. Por lo que se sabe, la crucifixión no era una práctica en la época en que se escribió esta profecía, en la época de David. Lo que hace mucho más sorprendente esta profecía de lo que le iba a acontecer al Mesías. David también dijo que la ropa del libertador se convertiría en el premio de un juego de apuestas. Dice así en Salmos 22:16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión se menciona en antiguos escritos, pero no se encontraron restos de una persona crucificada con clavos hasta el año de 1968. En ese año se descubrió una tumba que databa del primer siglo. En la tumba se hallaron los huesos de un hombre que había sido muerto por crucifixión. El siguiente párrafo que voy a leer pertenece a un doctor N.A.S. de la Universidad Hebrea. Dice: se encontraron los huesos de los talones traspasados por un enorme clavo de hierro. Se descubrió que las tibias habían sido quebradas intencionalmente, muerte causada por crucifixión. En el versículo 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Se acostumbraba a colocar un cartel encima del criminal para indicar el crimen que se había encontrado culpable. Pero Jesús no había cometido ningún crimen. Pilato no pudo encontrar nada para culparlo, pero dijo que tenía que colocar ese letrero encima de la cabeza de Jesús. Pilato no creía que Jesús fuera el rey de los judíos. Pilato pudo haberlo hecho solamente para burlarse de los judíos y su deseo de ser liberados de los romanos y así tener su propio rey. Los judíos no querían que Pilato pusiera ese título encima de la cabeza del Señor Jesús, donde todos podían leerlo. El cartel en la cruz normalmente mencionaba el crimen por el que una persona había sido condenada. Jesús no había pecado. Su cartel o título era Rey de los Judíos. Pero piensen, Jesús estaba muriendo por los pecados, por mis pecados y por los pecados de ustedes y por los pecados de todo el mundo. Ustedes y yo somos los que merecíamos estar en esa cruz. Él estaba recibiendo nuestro castigo. En silencio delante de Dios, piensen, ¿qué diría ese letrero si ustedes estuvieran siendo crucificados? Homicida, ladrón,
borracho, adúltero, fornicario. ¿Qué letrero hubiera tenido ese letrero? ¿Qué título hubiera tenido ese letrero si ustedes estuvieran ahí? Jesús estaba cargando en él toda la vergüenza y todo el castigo completo de cada uno de esos pecados, hasta de los pecados que cometimos y no nos acordamos. Él estaba pagando todo el precio por nosotros. Él estaba pagando la pena de la muerte por mí y por ustedes. En Marcos 15:27 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Por medio del profeta Isaías, Dios dijo que el libertador moriría en compañía de hombres malvados. Eso no lo dice en el libro de Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado al pecado de muchos y orado por los transgresores. Mientras que en Marcos 15:29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. En Juan 2:18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aunque lo crucificaron, él planeaba resucitar al 3er día. Los judíos no entendieron que Jesús estaba hablando de su cuerpo. Pensaban que estaba hablando del templo de Jerusalén. El rey David había escrito que los enemigos del libertador se burlarían de él y se reirían de sus sufrimientos. Dios sabía exactamente lo que le iba a suceder al Hijo de Dios mucho tiempo antes de que viniera a este mundo. En Salmos 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ya dijimos que lo que estamos estudiando hoy es el acontecimiento más importante de la historia. Este es el acontecimiento que hablaron todos los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús es la persona sobre la que ellos hablaron y escribieron. Él es el libertador. Su nombre significa Dios salva. Cuando comenzamos, dijimos que la Biblia es la carta de Dios para todos nosotros. Este es el tema central de esta carta. Este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Esta es la razón de la visita de